Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, etorkizunez kargatutako idazketa izeneko solasaldia izango da, Danele Sarriugarte eta Beñat Sarasola idazleen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Una escritura cargada en el futuro, entre Danele Sarriugarte y Beñat Sarasola. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, una pequeña observación. Como salta a la vista, Laila Martínez tenía que estar hoy aquí, pero desafortunadamente, por cuestiones de salud de última hora, no ha podido venir. Y bueno, hemos decidido que la sustituya yo como consejero del festival que soy. Voy a entrevistar a Danele. Va a ser el mismo tema, pero bueno, ¿cuál es el lado positivo? Que ya habíamos trabajado algunas cositas de antemano y nos han dejado el trabajo hecho. Partiremos de esa base. Danele va a intervenir en primer lugar y después pasaremos al formato de entrevista. Sigue en castellano. Que decía en euskera que desgraciadamente pues hoy no puede estar con nosotros Laila debido a unas cuestiones de salud de última hora. Y bueno, por lo tanto vamos a reelaborar un poco la charla y yo como asesor del festival pues voy a hacer una entrevista a Danele. Va a haber, al principio va a ser en euskera toda la entrevista y bueno, pero ahí tenéis opción de intérprete si queréis escuchar la traducción. Y en una primera parte Danele va a tomar la palabra de una forma un poco extendida, partiendo del tema que está propuesto, y a partir de ahí vamos a hacer un poco la entrevista y al final va a haber tiempo también para preguntas del público. ¿Vale? Dicho esto, euskera, Pasamos a euskera. Bueno, Danele, buenas tardes y bienvenida. Bueno, como decía, ya sabéis que el punto de partida del festival de este año es el futuro. El futuro y la literatura o la literatura en el futuro, pero siempre partiendo del presente. Diría que es un tema que va más allá de la literatura, ya que teniendo en cuenta nuestro contexto sociopolítico siempre tenemos presente el futuro y también nos preguntamos qué forma va a adquirir la literatura en un futuro. Es una pregunta recurrente estos últimos años porque hay géneros como la ciencia ficción que han cambiado mucho, han evolucionado, así que creo que puede ser un tema muy interesante para abordarlo durante toda la semana. Para ello contaremos con diversos autores y autoras y, bueno, en ese sentido, Laila y Danele ambas habían trabajado en torno a esta preocupación en su literatura, en su obra, y como decía anteriormente, en las semanas anteriores han estado trabajando conjuntamente sobre este tema y lo que hoy voy a plantear va a ser que partiendo de los 3 puntos principales que había marcado Laila, vayamos desarrollando el encuentro. Laila ha querido recalcar 3 puntos principales en torno a este tema de la literatura en el futuro y Danele los va a desarrollar en su charla. Lo que decía Laila era que para ella hay 3 subtemas muy importantes. En este caso, por una parte, el tiempo, la temporalidad. Nos decía Laila que muchos pensadores de la posmodernidad ya decían que muchas veces sentimos una especie de ansiedad ante el futuro, un miedo. Porque solamente podemos imaginarnos el futuro como un escenario catastrofista, que nos provoca miedo. Y por todo ello vemos también una tendencia ascendente a la nostalgia, idealizamos el pasado. Por poner un ejemplo, esto Laila no lo decía, pero en los últimos años hemos visto, por ejemplo, que en el campo de la música hay mogollón de tributos, revivals. Parece que nos sentimos más cómodos y cómodas en el pasado, más que de cara al futuro, vamos. Eso en cuanto a la temporalidad, la concepción del tiempo. Segundo subtema que identificaba Laila y que está ligado al anterior, la parálisis. ¿Qué queremos decir con eso? Pues
que no podemos ponernos de cara al futuro desde la parálisis. Ya sé que nos da miedo, que no podemos imaginarnos de manera positiva el futuro, siempre tenemos esa visión apocalíptica teniendo en cuenta el contexto actual y eso resulta ser problemático socialmente, económicamente, etc. Siempre nos viene a la mente Freddie Jameson, ¿no?, que decía que nos resulta más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que resulta esclarecedor, ¿no?, que eso da que pensar. Y en tercer lugar, otro subtema que marcaba Laila. Decía que aún así no podemos caer en ese tipo de creencias, ¿no? No podemos aceptar una visión apocalíptica. Pero la alternativa tampoco puede ser un progreso crítico, de manera que se genera una especie de dicotomía, ¿no? Y Laila dice que hay que evitar esas dicotomías de alguna manera. Y darle una vuelta. Tenemos positivismo, negativismo, apocalipsis, progreso, distopía, utopía. Tenemos que salir de esos binomios, ir más allá. Esto Laila lo hubiese explicado mucho mejor que yo, claro está, pero es lo que hay. Para acabar, voy a lanzar algunas preguntas que Laila ella misma planteaba. Y bueno, podemos ir tirando de ahí. Y luego ya acabo. Laila ha escrito las preguntas en castellano y las leeré en castellano. Cambio en estas coordenadas y sin obligar a la gente a tener que tener que ser optimista o sin pedirles que tengan esperanza sin más. Tabiarnik, cómo hacer esto desde la literatura y el campo cultural. Galdetzen zuen. Eta hor jartzen zuen adibide bat oso. Y ella daba un ejemplo muy interesante. Justamente hablaba del movimiento LGTBIQ+, y hablaba también de la crisis del SIDA, ¿no? Ella lo ponía como un ejemplo positivo. Ahora sí, Danele, te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Beñat, y muchísimas gracias a todos y a todas por venir. A mis amigos y amigas, porque siempre vienen, me hace muchísima ilusión y me ayuda un poquito a estar más tranquila. Gracias, Iván y Beñat, por la invitación. Y a todo el equipo de organización que trabaja entre bambalinas. Muchas gracias, de verdad. Bueno, como decíamos, es una pena que no haya podido venir Leila. Lo voy a decir otra vez, lo hemos dicho 1000 veces, pero me da pena que no esté aquí, porque yo tenía muchísimas ganas de conocerla en persona. Y justamente Laila para mí siempre ha sido un referente por cómo trataba todo el binomio de utopía, distopía, el futuro. Y bueno, como decía Beñat, me parecía que esos 3 subtemas o puntos marcaban muy bien la manera en la que podríamos reflexionar sobre este tema y me daba una base para presentar mi ponencia de hoy. Voy a intentar hilarlo con lo que ya se ha dicho. Voy a mencionar 3 cosas. Por una parte, el proyecto Sirriborroak eta Gero, que luego se convirtió en un libro que he traído. Ahora voy a ahondar un poco más en ello. Y luego también quiero hablar de las aportaciones de José Esteban Muñoz sobre la utopía queer, que está vinculada justamente a esa respuesta que se dio a la crisis del SIDA, esa respuesta comunitaria, tan bella, ¿no?, para tratar el duelo y muchas muertes, porque supuso a su vez una lucha muy activa, imaginativa en muchos lugares, tras lo cual llegó el péndulo de la normativización y justamente Muñoz sitúa ahí su propuesta. Y bueno, luego en la teoría de los afectos y demás hay más gente, más pensadores que yo voy a traer a colación. Por último, querría hablar del futuro del euskera. Porque cuando nos plantearon esta idea del futuro, se me ocurrió justamente hablar de cómo vivimos distintos escenarios de futuro desde el miedo, los vemos como amenaza,
Es el caso del cambio climático, ¿no? El auge del fascismo y la propia situación del euskera la vivimos con miedo, con amenaza. Y quería hacer una aportación que se sale un poco de ese binarismo y aplicarlo también al tema del euskera. Para ello, voy a valerme de las aportaciones de una persona que ha abordado todo esto mejor que yo, es una antropóloga, luego hablaremos de ella. Bueno, a ver si me da tiempo de hablarte todo eso, pero al menos esta es la intención. No sé si conocéis el proyecto Zirriborroak eta Gero, diversos miembros de ASALA, el espacio de creación, lo impulsaron entre 2019 y 2021. Y habla de distintos mundos posibles. Nos pidieron que escribiésemos historias o fabulaciones sobre posibles escenarios de futuro a 10 autores y autoras. Empezamos en 2019, luego llegó el confinamiento, lo cual afectó un poquito al proyecto, sobre todo en lo que respecta a la distribución de las fábulas, ¿no? Porque queríamos elaborar un bonito libro que se iba a dar de manera gratuita, también queríamos elaborar un formato podcast, luego se ha convertido en un libro. Yo he traído aquí la versión en euskera, Zirriborroak eta Gero, pero con Sony lo ha publicado tanto en euskera como en español. La mayor parte de las fábulas fueron originariamente escritas en euskera, pero también se tradujeron al español, y viceversa. Tenemos Belén Opegui, Lucía Bascal, distintas fábulas escritas en castellano y que se tradujeron al euskera, por ejemplo. Fue un proyecto interesante, porque abordábamos distintos temas entre distintos autores y autoras, pero para mí lo más significativo fue lo siguiente. Cuando nos pidieron que escribiésemos estas fábulas, establecieron unos requisitos. Por una parte, la primera fábula sucedía en Álava. Entonces, teníamos una lista de alternativas ecosociales de Álava que estaban en marcha y teníamos que escoger una de esas alternativas, uno de esos proyectos. Por ejemplo, Katís Aguirre escogió el barrio ocupado de Errekaleor. ¿Y qué teníamos que mostrar? Bueno, pues cómo ese tipo de iniciativa o proyecto fue exitoso, se difundió, cómo pasó todo. Me parece importante destacar, por una parte, que estas fábulas sucedían en un territorio concreto, suponían fórmulas alternativas que luego fueron abordadas por distintos autores y autoras, por ejemplo, Uxue, Lucía y Gabriela, creo que lo contextualizaron en Guipúzcoa, pero bueno, siempre hacían referencia a un territorio concreto. Y se escribían desde el presente. No era imaginar cómo podía solventarse una cosa, no, eran cosas que ya estaban en marcha, eran proyectos alternativos y se planteaba la manera de conseguir el éxito. Luego ya otra cosa sería debatir sobre el significado del éxito, pero lo dejo ahí. Y yo creo que tanto para mí como para el resto fue un gran reto el hecho de que creemos que la literatura es más fácil cuando hablamos de temas o emociones que hacen referencia a la rabia, al miedo, la tristeza, y aquí era todo lo contrario, imaginarse que las cosas saldrían bien, lo cual supuso un reto para muchos y muchas de nosotras. Pero a su vez teníamos otro reto. Se nos pedía explicar cuál era el punto de partida, pero sobre todo cómo, con todo detalle, se desarrollaba el proyecto. Por ejemplo, yo cuando envié mi fábula ya escrita, sí que me hacían preguntas, pero a ver, ¿esto cómo ha pasado? ¿Qué han hecho? Tienes que detallar bien el proceso. No podía ser, por ejemplo, ha caído un meteorito y, bueno, un meteorito, lo que sea. Ha podido suceder una catástrofe natural que guarda relación con el cambio climático, pero había que argumentarlo bien. Yo creo que el detallar los hechos fue un reto para todos y todas. Dos ejemplos que voy a dar. Iván Zaldúa, en su fábula, escribió una fábula, una visita a la fábrica de armas, y en una entrevista decía lo siguiente:
Porque, claro, se han llegado a escribir utopías, como decía Laila, es verdad que las distopias ahora son más, pero también hay cada vez más utopías. ¿Y qué decía Iván? Pues que en el Renacimiento, en el siglo XIX, se escribían más utopías, pero en el siglo XX no se podía escribir ninguna utopía. Esto en su época, ahora ya no sé, pero en su época él sí que decía que ya había ensayos en el siglo XX sobre distintas utopías como la comunista, la neoliberal, y ya sabemos qué resultados han tenido esas utopías. Por eso, a día de hoy, en el siglo XXI, cuando planteamos utopías, no podemos redactarlas como antaño. Así que propone una nueva idea de utopía de Ursula K. Le Guin y dice justamente que la utopía per se puede tener muchos adjetivos por detrás, pero puede ser sobre todo ambigua. Y Uxue Alberdi, por ejemplo, en su fábula Ibaya, el río, ella escogió una alternativa ecosocial que se basaba en el urbanismo ecofeminista y justamente la contextualizó en Usurbil, porque allí hay un movimiento feminista en marcha y digamos que esa utopía o revolución feminista sí que sucede en la fábula, pero hay gente que se escapa de esa utopía. Así que la utopía no es para todos y todas, así que se generan, digamos, algunas incomodidades y a mí me gusta mucho esa fábula, a decir verdad. Y me parece que esa ambigüedad es muy útil para la literatura y que la pilló muy bien, la reflejó muy bien en su fábula. Hay muchas más fábulas, más historias muy interesantes en el libro, pero quería poner esos dos ejemplos. Y de hecho a mí esto me marcó. Este proyecto me marcó porque una vez escrita la fábula también y cuando se publicó la mía, el 9 de marzo de 2020, es decir, hace 6 años, no sé si lo sabréis, pero yo todavía podía ver cómo el movimiento feminista estaba trabajando durante la pandemia. Yo fui a una de las comidas que organizaron, donde hubo charlas, y yo, por ejemplo, cuando creo que se nota el pre y el post, ¿no? En mi obra, en la redacción, porque se nota mucho en algunos aspectos y en otros no tanto. Al hilo de lo anterior, ahora me gustaría hablar de la propuesta de José Esteban Muñoz. Y ahí he definido la utopía como una utopía concreta, de la utopía queer, y también me parece que es una propuesta que aúna el presente y el futuro y que habla también del fracaso y el éxito. Voy a hablar sobre todo de esto y de la utopía queer de José Esteban Muñoz, de su traducción en castellano. El original es en inglés, Queers Utopia, y en francés y en otros idiomas lo han traducido de manera diferente. Entonces, siempre se le intenta hacer referencia a la acción que supone la utopía queer, ¿no? Se ve desde la acción. Bueno, yo me voy a limitar a las aportaciones de Muñoz, pero bueno, que para mí fue un libro muy importante. Ahora no voy a ahondar en ello, pero sí que voy a intentar contextualizarlo en el tiempo. En inglés se publicó en 2009 y, como decía, dialoga con ese movimiento de la liberación sexual que en la década de los 60 fue muy radical y, pues bueno, de repente, tras conseguir algunos derechos y tras una ardua lucha, pasa a la asimilación, a la integración y hace una especie de crítica a ese movimiento, ¿no? Este libro se publicó en Estados Unidos, pero me parece que en sí ha pasado en todo el mundo. En el caso del movimiento queer es verdad que se ha designado de maneras distintas, términos distintos, el recorrido ha sido distinto, pero ha pasado lo mismo. Se ha vivido esa deriva conservadora en la década de los 80 y 90
Yo creo que ha sido algo general en todo el mundo. Es verdad que cada contexto es diferente y habrá excepciones, pero ha pasado en todo el mundo. Entonces, básicamente, tras haber adquirido el derecho al matrimonio, se deja de luchar por otros derechos tan radicales, tan importantes, y se trata de dialogar sobre esa crítica, ¿no?, de cómo pierde fuerza el movimiento, pero ya igual no voy a entrar en eso. Además, es verdad que los padres de Muñoz eran cubanos, es verdad que creció en Estados Unidos, en New York, pero era de origen cubano, y también ha escrito mucho sobre la experiencia marrón del mundo, sobre la racialización, y lo quería mencionar porque aunque para mí sus aportaciones sean muy enriquecedoras, su posición y la mía no concuerdan, y creo que cabe decirlo también. Bueno, falleció al de poco de haber publicado este libro y fue una gran pena, la verdad, porque al menos a mí me hubiese gustado saber qué pensaría ahora. ¿Qué propuesta nos hace en torno a la utopía? Bueno, pues hace referencia a las utopías concretas de Ernst Bors, un filósofo, pero tampoco voy a ahondar en ello. Eso sí, quiero mencionar, por una parte, la utopía queer que propone, o Cruising Utopia, tiene ciertas características y no todas son fantásticas. La pérdida tiene su lugar, el fracaso también, y sobre todo no es nada intangible, es algo que podemos hacer a día de hoy y de alguna manera, aunque sea un libro teórico, también es un libro del ámbito del arte, ¿no? Habla de productos culturales, como los poemas. Y bueno, ahí tenemos 1000 anécdotas divertidos que contaríamos si tuviésemos tiempo, pero igual sale en el turno de preguntas. Entonces, habla de ciertas obras. Por ejemplo, hay un poema, Koplavat Surekin, y comenta que vemos desde el prisma del presente algo que todavía no ha sucedido, pero en sí esa utopía está en el día a día. Así que yo creo que es muy importante esa relación entre el presente y el futuro cercano, porque yo creo que al final es una de las críticas que se ha hecho de las utopías, ¿no? A veces dejamos de lado las problemáticas actuales porque cuando viene el socialismo o cuando viene no sé qué se va a arreglar todo. No, es que eso no va a pasar. Entonces, establece una conexión más dialéctica. Dice que la utopía no puede ser preceptiva, no se puede definir con exactitud la utopía, ni que va a estar condenada al fracaso, porque dentro de ese fracaso también puede haber cierto potencial, lo cual es muy interesante para mí. Me parece también que responde un poquito a esas preguntas que planteaba Laila, ¿no? ¿Cómo podemos salir del binomio pesimismo-optimismo? Y creo que la teoría queer pueden hacer su aportación en ese sentido porque nunca se decantan por un lado o el otro, ¿no? O sea, se quedan en esa incomodidad, porque a veces nos parece incómoda la situación, pero también puede ser muy interesante. ¿Qué más me ha parecido interesante? Pues hay otra idea de Muñoz y dice que hay asimetrías que caracterizan el presente. Y la manera de responder ante eso no es hablar del futuro, ponerse exclusivamente mirando al futuro. Sí que hay que considerarlo. Pero bueno, también decía otra cosa interesante para nuestro contexto. Tengamos en cuenta que sus padres eran cubanos. Y en el libro, en un momento cuenta de una obra de arte, habla de una obra de arte que es verde y dice que su padre odiaba el color verde, porque sus padres se escaparon de Cuba tras la Revolución castrista, cuando Castro llegó al poder,
Y para mí es muy importante cómo plantea su propia situación, ¿no? Él es de izquierdas, además luego anduvo mucho en el rollo punk y a su vez tenía padres que habían escapado de un país comunista, ¿no? Era hijo de esa pareja y pasa de Cuba a Estados Unidos. Así que me parece interesante cómo en un momento dado dice: es importante definir bien las situaciones que hayan acabado en un fracaso, porque da oportunidades, y eso también lo podemos aplicar a la utopía queer. Lo dejo aquí porque me parece que es muy interesante esa historia, el hecho de que lo plantee una persona con una historia tan interesante, ¿no? Porque, claro, a veces, esto no lo tengo en el guión, pero a veces, pues pienso en la película de Irati Gorostidi, Aroberría, no sé si lo habéis visto, pero hace poco le han hecho una entrevista y lo voy a decir brevemente, pero ella dice que un proyecto que podía llegar a ser toda una revolución, pues analiza una comunidad, y cuando yo le preguntaba pues por qué ha vuelto a esa comunidad que estuvo en marcha en la década de los 80, ella me decía que todas las problemáticas de esa comunidad, todas sus dificultades, o incluso todo lo que pasaba en el seno de esa comunidad, todo tipo de violencia, pues no la dejaba de lado, era consciente, pero aún así intentaron avanzar, ¿no? Y ella considera ese esfuerzo, porque a ella ese esfuerzo le resultaba muy atractivo. Así que hablaba desde un cinismo diciendo: esto es lo que es lo que hay, vamos a intentar disfrutar de la situación, y ese esfuerzo pues a veces falta. ¿Y qué quería decir con ello? Pues que a veces este tipo de comunidades hacen un esfuerzo pero se juzga o se intenta desactivar. Eso, que a veces... Por ejemplo, hablamos de la utopía comunista. Sí, ha tenido lugar en varios países y no ha funcionado, entonces no merece la pena. Y luego, eso considerando que el neoliberalismo sí funciona, supuestamente. Entonces, una manera de hacer frente a esto es decir: pues sí, si las revoluciones no prosperan, o si en el seno de nuestros proyectos utópicos o revoluciones siempre va a haber problemas, dificultades, siempre va a pasar algo, lo cual no implica que tengamos que dejar de esforzarnos o que no merezca la pena. Y bueno, voy a agotar todo el tiempo en el segundo punto, pero Alicia Gálvez plantea una cosa muy importante: el concepto de no todo. Y, por ejemplo, lo que ella comentaba era que su asamblea feminista no va a acabar con el patriarcado, o, por ejemplo, el ejemplo del veganismo, ¿no? Si en Valladolid no te comes un animal, no quiere decir que vayan a dejar de matar cerdos en Soria. Pero ¿qué pasa? ¿Que porque no vayas a conseguir nada vas a dejar de luchar? Es esa lógica la que nos venden. Si tu actitud hegemónica no cambia, pues no sirve de nada. Pero más allá de las lógicas anarquistas, hay que decir que tu actitud no es hegemónica, todo lo que haces no es hegemónico, y no vas a poder conseguir hacer frente a todo lo que pasa, pero sí que vas a tener una vida que merezca más la pena vivir. Y al final es verdad que el estar fuera de este sistema nos lleva a rendirnos. Así que ella habla del hecho de que el no poder ser universal no es una derrota, y el hecho de querer universalizarse lo máximo posible es una falacia. Y justamente Beñat mencionaba un proyecto, el del progreso, el de la ilustración. El hecho de querer universalizarse, pues, ha traído violencias, por ejemplo. Bueno, creo que he agotado el tiempo, ¿no? Que tenía. No, pero sigue. Bueno, quería mencionar solo la cuestión del euskera. Orintza Legorburu está investigando
el uso o qué ideologías se vinculan al euskera en los espacios feministas, entonces esas ideologías lingüísticas serían lo que dota el valor a las lenguas, ¿no? Hay dos ideologías lingüísticas mayoritarias, una la autenticidad y otra la anonimidad. En la anonimidad estaría el inglés, que vale para todo, que es funcional, etc. Y el euskera estaría vinculada a la otra ideología, autenticidad. Somos el pueblo más pequeño y más antiguo de Europa, etcétera, etcétera. Así que lo que decía Onintza Legorburu es que estas dos ideologías lingüísticas nos limitan mucho y ella quería pensar más allá de esa dicotomía y le parecía que en los espacios informales feministas y transfeministas habría otros criterios de legitimidad para el euskera, ¿no? Y ella relaciona estos espacios con lo que decía José Esteban Muñoz, ¿no? Como si fuese una especie de proyecto piloto. Bueno, no me da tiempo a entrar en detalles, así que no lo voy a comentar. Le hice una entrevista a Onintza Legorburu, creo que es muy interesante porque da unas claves además en torno a esa sensación del miedo y de la amenaza, para ir más allá de ese pensamiento, ¿no? Porque, claro, a todas nos preocupa si va a desaparecer el euskera o no. Y es verdad, queda mucho por hacer por ese camino, pero me parece que muchas veces esa sensación de catastrofismo o contar las cosas desde el catastrofismo creo que no nos activa necesariamente. Lo que ocurre con la emergencia climática también. Me parece que desde las teorías del afecto, al hilo también de lo que decía Alicia Valdés o José Esteban Muñoz, al hilo de estos pensamientos, yo creo que podríamos traer todo esto también al movimiento a favor del euskera. Me parece que lo puede enriquecer, o por lo menos puede servir de acicate, puede ser algo que nos active. Y aquí lo dejo, porque nos quedan 18 minutos. Bueno, Danele, eskerrik asko. Muchísimas gracias, Danele, por todas esas ideas. Me gustaría tirar de algunas de esas ideas, no sé si quieres después seguir desarrollándolas. Yo quiero hacer una pregunta con los géneros, pero géneros literarios. Ana Garmendia, en su libro, que además estará aquí, con Jule Goicoechea, ella ha trabajado en la utopía, etc. Y ella nos decía que pensaba que las utopías siempre se enmarcan como teorías políticas, tratados, etc. Y ella decía que echaba en falta utopías más literarias, más abiertas. Mi pregunta va por ahí. Los distintos géneros literarios, y teniendo en cuenta también que en tu último libro, Beste Zerbait, claro, es un libro que es difícil de clasificar desde el punto de vista del género literario, así que desde este tipo de libros, los distintos géneros literarios, ¿cómo podrían contribuir a esas utopías? Las distintas narrativas, ¿qué puertas pueden abrir en el momento de imaginar utopías? Porque las utopías las imaginamos siempre, como decías tú, como algo previsible, cerrado, o sea, las imaginamos como un pack, las utopías, y parece que la literatura o muchas literaturas entienden las utopías de otra manera, desde la libertad, desde la ruptura, desde lo novedoso. Así que a mí me parece que hay cierta contradicción ahí. No sé, desde el género, ¿cómo se vislumbra todo eso? Bueno, pues al principio he pensado, no sé qué responder, pero luego ya me han venido cosas a la cabeza. Bueno, pues sí, lo primero que se me ha ocurrido es que si queremos pensar cosas nuevas o cosas que no sean lo que tenemos ahora, un modelo distinto, pues igual ese modelo distinto lo podemos buscar en la forma. Es la primera idea que me ha venido a la cabeza, pero luego, al hilo de algunos puntos que no he desarrollado, me parece a mí que en este proyecto, Zirriborroak eta Gero, claro, yo publiqué mi fábula, después vino la pandemia y claro, esto ya ha quedado atrás, ¿no? Esas cosas del 2020 ya nos han quedado muy lejos, pero ese ejercicio a mí, bueno, pues me tocó, ¿no? Lo tengo muy presente y creo que cuando las utopías se imaginan como tratados, bueno, yo no he leído, las de Tomás Moro, etcétera, no las he leído, pero es verdad que nos imaginamos las utopías así, muy preceptivas, ¿no? Hay que hacer así, ocurre así, y en la literatura se han planteado utopías ambiguas.
utopías que tratan de alejarse de los binomios. Yo creo que por ahí se puede tirar, creo que eso puede ser mucho más fértil. Y yo me di cuenta, y aquí tiro también de mi propio trabajo, me di cuenta de que en mis 2 libros anteriores los libros no avanzaban, ¿no? Eran cosas contadas desde ahora pero que ocurrían en el pasado, ¿no? Y el objetivo era buscarles una explicación. Y para mí, bueno, pues pues a la hora de ponerme a escribir, pues ahora quería que el libro avanzase, no quedarme solo en el presente o en una mirada retrospectiva, ¿no? O sea, yo quería que el libro avanzase, o sea, que la narración, que el relato tuviese un objetivo. El objetivo puede ser contar el pasado, pero yo creo que el relato nos puede ayudar también a imaginarnos algo, ¿no? No lo sé cómo, pero quizá algunos géneros o algunos planteamientos puedan facilitar esa posibilidad. A ver, se me ha ido lo que quería decir. Sí. También la relación con el tiempo. Laila tiene una novela estupenda, Carcoma, y en esa novela todo sucede en el presente, pero el pasado está muy presente de manera material, tal y como está en nosotras. Y al mismo tiempo, lo que va ocurriendo en el libro también nos lleva hacia el futuro. Por lo tanto, bueno, pues sí, el género es importante, pero es importante también dónde nos posicionamos en relación con ello. Y esas corrientes de nostalgia, de mirar al pasado, pues quizá no ayudan en ese ejercicio. O sea, te pones a mirar atrás y a imaginar cosas del pasado, pero también es posible mirar al pasado para mirar hacia el futuro, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Distopía, utopía, hemos hablado de esas 2 cosas, pero también de mirar de otra manera al pasado, o sea, más allá de la nostalgia. Y creo que tu libro es buen ejemplo, porque las voces de tu libro sí que miran al pasado, a tiempos de la escuela, etcétera, pero de otra manera, de cómo se vivió ese tiempo. Y creo que esa pista es importante también para mirar hacia el futuro después. Esto es una manera de interpretar el presente, pero que permita después también en el futuro interpretar el pasado de otra manera. No sé, yo creo que en tu libro esto aparece. Bueno, realmente tampoco sé muy bien qué decir al respecto, pero sí, me parece. A ver, estaba viendo yo, pues un libro donde se habla de cosas pasadas, pero que interpelan, ¿no? al presente. Se habla, por ejemplo, también de esa soberbia del presente, ¿no? O sea, siempre miramos al pasado desde el presente. Bueno, estoy haciendo una generalización, pero siempre pensamos, bueno, esa gente, ¿no? De 1800, ¿no? Bueno, y sin ir tan lejos, pues pensábamos que esa gente no era tan compleja como nosotros, ¿no? Pero claro, sí, 1800, vale, pero si pensamos en las personas de hace miles de años, pues también tendrían su complejidad. Pero claro, es muy difícil, ¿no? Tenemos rastros muy limitados para imaginarnos esas personas. Entonces, bueno, cuando se habla de personas de siglos pasados, pues bueno, pues había una serie de libros, ¿no? De miscelánea, y eso es una especie de TikTok o cosas así. Así que vislumbrar el pasado de esa manera, yo creo que puede ser una manera de impulsarnos hacia el futuro. O esa película Aro Berria también, ¿no? Y eso además está más cerca, ¿no? Las personas que participaron en esa comunidad están vivas, les podemos preguntar, pero muchas entrevistas son muy parecidas y muchos diálogos son muy parecidos. Y eso muchas veces lo hacemos desde el juicio, ¿no? Y decimos, pues no hemos aprendido nada, ¿no? Cuando vemos esas
experiencias, pero claro, es que igual no podemos aprender nada nuevo porque somos seres humanos, ¿no? Así que, como lo que decía Arcaizcano, ¿no? Bueno, pues me parece a mí que hay maneras distintas de mirar al pasado. Y hay que ver cuándo necesitamos la nostalgia y cuándo podemos ser más productivos. Claro, ese presentismo, ¿no? Y luego ahí al final está la idea del progreso, ¿no? Que parece que todo avanza y que, claro, parece que hemos llegado a ese momento de la razón. Pero bueno, a mí hay un libro que me interesó, una crítica al primitivismo, David Graeber. El amanecer de todo se llama el libro en castellano y es interesante porque se hace, bueno, pues una crítica a ese punto de vista del primitivismo. Quería preguntarte otra cosa sobre el último punto, en torno al euskera, el futuro del idioma, cómo nos lo imaginamos. Pero hay algo también relacionado con eso, ¿no? Con el euskera que se practica o que practicas. Tú ahora practicas un euskera no binario. Futuro del euskera sí, pero después a la hora de llevarlo a la práctica. Claro, el euskera que tenemos aquí es un euskera oral, que no respeta las normas formales. Así que, ¿qué reflexión has hecho para este libro? Bueno, al hilo del euskera no binario, eso ya lo expliqué o ya lo planteé, ya lo he explicado más veces. O sea, no se trata tanto de identidades no binarias, no es tanto una lengua relacionada con las identidades no binarias, no, se trata más bien de introducir distintas variantes del euskera, ¿no? Porque todas esas variantes son euskera, eso es lo que yo quiero reivindicar. No me parece necesario, bueno, hacerlo de otra manera, pero yo lo planteaba así. Bueno, no sé, algunas personas que están en la sala son euskaldunes y yo muchas veces he sentido, bueno, como escritora, como ciudadana euskaldun, yo muchas veces he sentido ese peso, ¿no? De tener que salvar el idioma, el euskera. Esos mensajes, ¿no? De el euskera no se pierde porque... Sí, esa frase de Arce, ¿no? De que el euskera no se pierde porque la gente no lo aprenda, ¿no? Sino porque los que sabemos no lo hacemos, ¿no? Esa especie de juicio. Yo siempre he sentido eso como una presión. Además, la familia de mi madre en casa y mi propia madre son de Cuenca, de una provincia de Cuenca, así que en mi casa el castellano también ha sido una lengua, ¿no? Una lengua del hogar. Y en ese sentido, claro, para mí el euskera, bueno, pues, o mejor dicho, el castellano no ha sido una lengua impuesta, por lo tanto, desde esa relación que tengo, yo tenía una relación muy no binaria con el euskera. Y bueno, pues yo lo disfrutaba, ¿eh? O sea, yo me he alfabetizado en euskera, he ido a la escuela en euskera, etcétera, he vivido en un contexto muy concreto, pero al mismo tiempo también sentía ese peso constantemente. Y entiendo ese peso porque, claro, al final detrás de eso que está el miedo, la rabia, la tristeza, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad, ¿no? Porque será nuestra responsabilidad si no se salva el euskera. Y yo lo que quería era sacar otra cosa de ahí o plantear algo también en esa responsabilidad. Y me parecía, como digo, yo estudié traducción, la escolarización fue en euskera, así que yo escribo mucho en euskera, muchas veces también, bueno, pues traduzco al euskera frases de lenguas que utilizan muchos relativos, ¿no? O sea que es un instrumento que trabajo mucho a la hora de escribir. Para mí eso es el euskera, pero claro, yo quería también utilizar ese euskera formal, pero también un euskera más de la calle, ¿no? Sobre todo en los diálogos orales, ¿no? Los que aparecen en el libro,
bueno, pues son diálogos de calle, etcétera, no son como los artículos que puedo enviar al periódico. Y ese tipo de lenguaje, bueno, pues yo creo que no se desarrolla desde el punto de vista de la norma o de la adecuación a la norma, se hace de otra manera. Y me parecía también la manera de poner de manera lúdica ese tema sobre la mesa. Creo que se puede disfrutar de ello y a la vez podemos plantear esto es lo que está ocurriendo. Y no quería tener un único punto de vista, ¿no? Decir, jo, la gente joven qué mal habla en euskera, ¿no? Pues no. Alicia Valdés, esa idea del no todo, etcétera, bueno, lo publica, ¿no? En un libro que se llama Política del malestar, y uno de los temas que se tratan en ese libro, bueno, pues es esa interrogante, ¿no? Ella es politóloga, entonces, ¿por qué la clase trabajadora o una persona migrada o racializada vota a la derecha o a la ultraderecha, ¿no? Es una pregunta repetitiva. Claro, hay un discurso muy generalizado para responder a esa pregunta y es el siguiente, porque son tontas esas personas, ¿no? Y entonces también podemos hacer eso, ¿no? Pero ella dice, no, habrá que ver ahí qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a esas personas, ¿no? Y qué alimenta esos discursos. Porque las personas, al fin y al cabo, no siempre hacemos lo que más nos conviene. Es que eso está probado, no es así, es la realidad. Por lo tanto, pues también estaban ahí detrás esas ideas y me parece que introducir ahí el euskañol, bueno, en algunos diálogos pues me permitía, para activar una serie de temas y en un grupo de lectura, a mí no me lo dijeron, pero la moderadora me dijo que una persona lo pasó muy mal porque dijo que su hijo hablaba así y que se sintió muy, muy incómoda. Para mí la clave ahí no es decir, no te sientas incómoda, sino qué hay detrás de esa incomodidad y hablar desde ahí. Hablar desde otros instrumentos para entender esos procesos y no culpabilizar a los hablantes todo el rato porque hacen esto, porque hacen lo otro. O sea, yo creo que se trata de entenderlo desde otro lugar y buscar una activación política también desde otro lugar y de otra manera. Bueno, me he alargado un poquito con el tema. Bueno, pues todo eso es lo que tenía yo en la cabeza. Tenemos unos minutos. Y no sé si el público quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna observación, así que os animo a participar y a plantear preguntas al hilo de los temas que hemos mencionado aquí. Parece que no se anima nadie. Ah, sí, parece que alguien sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por la charla. Me gustaría hablar más, pero habrá tiempo. Solo quería puntualizarte de que, con el ejemplo de Muñoz, que es un intelectual de origen cubano que está en las izquierdas siendo exiliado, que esto no es exactamente una excepción, es decir, no es algo extravagante. Por muchas razones hay en esa generación artistas, intelectuales, escritores, que viven una tensión casi doble, que vienen de una crítica a la experiencia cubana y a su vez, cuando están en Estados Unidos, se convierten en críticos de lo que está pasando en Estados Unidos. Solo poner dos ejemplos que creo que son importantes y son grandes paradigmas del arte contemporáneo. Lo mismo le pasa a Félix González Torres, por ejemplo, que tiene una situación familiar relativamente parecida, y que se convierte en un arquetipo de lo que son, si no anticipó, al menos acompañó los inicios de lo que fue todo un arte y una cultura queer en los Estados Unidos, siempre desde posiciones, vamos a decirle, de alguna manera progresistas. Y la otra es alguien de la dimensión de Ana Mendieta, que no solo viene de una familia que disiente del gobierno cubano, del régimen cubano, sino que su abuelo fue presidente de la República y general de la Independencia. Y ella establece un discurso muy en esa dimensión que tú estás mencionando, incluso con retornos utópicos
rituales a la isla, etcétera. Entonces, no son excepcionales. Hay toda una tendencia, que no es la única, pero que no son islas, como diría Laila, ¿no? Es una tendencia bastante lógica, incluso dentro de una tensión familiar que no siempre está resuelta y que no es fácil tampoco. Bai, eskerrik asko benetan. Sí, muchísimas gracias por la contribución, muy, muy interesante, pero me gustaría hacer, pues una aclaración. No sé qué es lo que se ha entendido. Yo cuando hablaba de José Esteban Muñoz no quería destacar su experiencia como excepción. Para mí era muy interesante que una persona de ese entorno hiciera esa contribución, pero creo que no he hablado de excepción, quizás haya entendido así, pero yo no he hablado de que sea una excepción, yo no conozco bien esa realidad, creo que tú conoces mucho mejor, así que yo no he dicho que se trataba un caso excepcional, lo que decía es que plantear esa idea con esa trayectoria me parecía a mí algo muy potente, por eso, ¿no? Pero muchísimas gracias por esa aclaración y gracias también por las otras dos referencias. González Torres, bueno, entre Muñoz y esa otra figura sí que hay muchos vínculos. Gracias. No sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta. Si no, en un minuto, claro, me ha dado pena siempre en relación con el euskera, hablar del euskera y la transgresión. ¿Qué importancia le das a vincular el euskera con la transgresión? Claro, has hablado del euskañol, etcétera, pero no sé si puedes abundar más en esa idea. Sí, es una idea también de Onintza Legorburu. En mis textos puede que haya una intuición, pero ella lo ha estudiado, ¿no? Espacios feministas y transfeministas, en esos espacios, o sea, no digo que sean los únicos espacios, pero en esos espacios feministas y transfeministas el euskera no se relaciona con algo aburrido y con algo que hay que saber para llegar a la administración, o no, ella justamente analiza esos espacios donde la gente se relaciona desde unas prácticas culturales vinculadas a la transgresión, desde el punto de vista de la transgresión de la identidad de género. Claro, ahí esas cosas suceden en euskera, esa transgresión, por ejemplo, que la gente vaya vestida así entre semana como yo voy vestida y que quizá ese día pues vayan con un maquillaje de fantasía, etcétera, y que en esos espacios de fiesta de feministas, transfeministas, pues que esas fiestas se hagan en euskera. Y ella dice que ahí el afecto con el euskera es el de la alegría, la diversión, etcétera. Y otros afectos que se vinculan al euskera en otros ámbitos son afectos negativos. Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí se puede tirar. Y no es la primera vez, Por ejemplo, en el rock radical vasco, etcétera, también se consiguió, ¿no? El euskera se relacionaba con una reivindicación política o unas reivindicaciones políticas. Bueno, sí, parece que ya está, que ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Danele, gracias a vosotras, a vosotros. Y en el auditorio tendremos después a Bernardo Achaga, Carmele Jayo, Javier Muguruza y tendremos a Gari tocando, así que os animamos a que os acerquéis al auditorio a las 7. Gracias.